Muy bien, mi nombre es Cristian. Yo les voy a hablar sobre los hipopituitarismos, que estos son un conjunto de afecciones de etiología diversa que ocasionan la pérdida total o parcial de la función de la adenohipoficiaria. Cuando la lesión afecta a una o varias hormonas, se denomina hipopituitarismo. Y cuando se hallan involucradas todas, panhipopituitarismo. En su etiología, tenemos que los hipopituitarismos se dividen en dos categorías, primarios y secundarios. Los primarios se deben a la ausencia o destrucción de las células hipofisiarias, mientras que los secundarios se deben a las alteraciones hipotalámicas o del tallo hipofisiario que originan un déficit de estímulo sobre la hipófisis. En los hipopituitarismos primarios, los adenomas hipofisiarios y su tratamiento son la causa más frecuente de hipopituitarismo. El crecimiento dentro de la silla turca de un tumor hipofisiario o de extra hipofisiario e incluso de un aneurisma vascular origina destrucción o anulación por comprensión del tejido hipofisiano normal. En una macroadenoma, el déficit más común es el de GH, mientras que en pacientes con microadenoma, es del gonadotropinas. La necrosis isquémica de la hipófisis con infarto, necrosis y posterior fibrosis asociadas a un parto complicado se denomina síndrome de Sheehan. Otras situaciones de necrosis hipofisiaria son arteritis de la temporal y diversas vasculitis, meningitis, malaria, hemocromatosis, eclampsia, enfermedad previa alguna. En la diabetes mellitus puede producirse necrosis hipofisiaria sin otra manifestación clínica que la reducción de las necesidades diarias de la insulina. El tratamiento anticoagulante y los cambios en la presión intracraneal pueden también dar lugar a esta lesión. Su cuadro clínico característico consiste en cefalea muy intensa, amaurosis, oftalmolegia e irritación subaracnoidea. Se pueden acompañarse de pérdida de consistencia, lo cual a veces requiere descomprensión quirúrgica o médica inmediata. En ocasiones no existen manifestaciones clínicas. Los traumatismos craneoencefálicos, incluso de intensidad moderada, pueden causar daño hipofisiario y también hipotalámico con desarrollo de déficit de GH. Hipopituitarismo, que puede ser evidente inmediatamente tras el suceso o meses o incluso años más tarde. En ocasiones permanecen sin diagnosticar. Algunos procesos infecciosos pueden ocasionar hipopituitarismo, al igual que otros granulomatosos de tipo sarcoidosis. Si bien estos últimos afectan con mayor frecuencia a la neurohipófisis. En hipopituitarismo secundarios pueden deberse a varias lesiones del sistema nervioso central o del hipotálamo, cuya característica común es la interrupción del flujo normal de las hormonas liberadoras o tróficas hipotalámicas hacia la hipófisis. Los hipopituitarismos secundarios presentan, por lo general, una respuesta hipofisiaria casi normal ante la administración de hormonas que estimulan la hipófisis y una ausencia de respuesta de los estímulos hipotalámicos. Por otra parte, la diabetes insípida es una manifestación frecuente en las alteraciones hipotalámicas y excepcional en los hipopituitarismos primarios. Las alteraciones del tallo hipofisiario actúan como una sección física o funcional, con lo que interrumpen el flujo de las neurohormonas hipotalámicas. La causa más frecuente son las secciones traumáticas, sobre todo las fracturas de la base del cráneo y las secuelas quirúrgicas. En estos casos puede producirse una hiperprolactinemia
moderada, así como una diabetes insípida, permanente o transitoria. Asimismo, cualquier obstáculo extremo al flujo de los vasos provoca efectos similares, situación que ocurre con la comprensión debida a tumores hipofisiarios o extracelulares o aneurisma. Entre las alteraciones del hipotálamo que producen un déficit de los factores liberadores hipofisiarios y por tanto hipopituitarismo se incluyen los tumores primarios o metastásicos del hipotálamo o del tercer ventrículo y las neoplasias infiltrantes como linfomas o leucemia. En el cuadro clínico tenemos que en general en los niños se manifiesta por una alteración del crecimiento y del desarrollo puberal, mientras que en los adultos se presenta como hipogonadismo. En su forma más extensa o de panhipopituitarismo, típicos de la apoplegia hipofisiaria o de la hipofisectomía. La diabetes insípida se presenta en horas y la insuficiencia suprarrenal en pocos días. Por el contrario, en los hipopituitarismos que se instauran gradualmente en cuadros clínicos puede pasar inadvertido durante años o indefinidamente. En el síndrome de Sheehan o necrosis hipofisiaria posparto, el cuadro característico es el de un parto complicado con hemorragia e hipertensión o shock, que se resuelve con tratamiento médico tras el parto. No se produce lactancia debido al déficit excretor de PRL y en ocasiones no reaparece la menstruación o vuelve a desaparecer al cabo de unos meses. Y meses después de instaurarse el déficit de gonadotropina, se produce involución mamaria. A este cuadro se añaden hipotiroidismo y déficit suprarrenal secundario. El déficit suprarrenal cursa con despigmentación de la piel, sobre todo las areolas mamarias y pérdida del vello axilar y pubiano. Un cuadro similar se presenta en panhipopituitarismo por apoplegia hipofisiaria, en el cual además de lo anterior, la piel pierde su turgencia, características y adquiere un aspecto serio y frío. La cara está abotargada y pálida, con arrugas muy finas, características, sobre todo alrededor de la boca, las cejas despobladas, y el paciente presenta un aspecto prematuramente avejentado. También existe pérdida del vello axilar y pubiano en ambos géneros y atrofia de las mamas o los testículos. Psíquicamente, los pacientes pueden presentar un cuadro que varía desde la apatía hasta síntomas psicóticos causados. En el diagnóstico, el patrón clínico y bioquímico en los casos de panhipopituitarismo es una sumatoria del cual los déficits aislados de cada hormona hipofisiaria. Una vez demostrado el déficit hormonal, se debe proceder al diagnóstico diferencial, que implica A, excluir un fallo hormonal primario de las glándulas diana, B, establecer si se trata de una hipofunción primaria o secundaria, y C, determinar determinar si la causa es un trastorno no endocrino. También debe establecerse el diagnóstico diferencial con lesiones hipotalámicas y considerarse la posibilidad de que el cuadro sospechoso de hipopituitarismo se deba a enfermedades no endocrinas, como alteraciones psiquiátricas o nutricionales. Y por último, en el tratamiento tenemos que debe establecerse una vez evaluado el déficit y consiste en la sustitución hormonal de por vida. Inicialmente, esta se lleva a cabo
con glucocorticoides, dado que los pacientes presentan un déficit crónico suprarrenal. Y a continuación, con hormonas tiroideas. El tratamiento con esteroides gonadales se adecua a las necesidades de cada paciente. Se establece sustitución para el déficit de GH en niños y en la actualidad también en muchos adultos, pero nunca para el DFRL. El tratamiento pormenorizado se describen los diferentes apartados de déficit hormonales primarios. Ahora les dejo con mi compañero. Bien, mi nombre es Ailey Rijo y le voy a estar hablando sobre las enfermedades de la neurohipófisis. La hormona antidiurética o arginina vasopresina es un nonapéptido sintetizado como prepormona por las células magno celulares de los núcleos supraóptico y paraventricular hipotalámicos. Como prohormona, se transporta hasta la hipófisis posterior con la neurofisina, donde se almacena. Después se libera por exocitosis tras impulsos nerviosos hipotalámicos. En ausencia de la arginina vasopresina, el túbulo colector es impermeable y se excreta una orina diluida. Su secreción está regulada por los osmorreceptores hipotalámicos y su gran sensibilidad hace que la osmolaridad plasmática se mantenga prácticamente constante, ya que sus variaciones modifican la secreción y la concentración de arginina vasopresina, que deben interpretarse siempre en función del valor de aquella. Cuando la osmolaridad plasmática es menor de 280 osmoles por litro de solución por kilogramo, la secreción de arginina vasopresina está inhibida en menos del 2 picogramo por mililitro en nanómetro por mililitro y la orina se diluye al máximo. Cuando la osmolaridad plasmática supera lo que son los 290 osmoles por litro de solución por kilogramo, se alcanzan las concentraciones plasmáticas más elevadas de arginina vasopresina con una concentración urinaria de 3 a 4 veces la plasmática. La ingesta de agua es el otro mecanismo básico para el mantenimiento del volumen y la toxicidad de los líquidos corporales. La sensación de sed es un proceso complejo que se está regulando osmorreceptores hipotalámicos en estrecha relación con la secreción de arginina vasopresina, de angiotensina 2, dopamina, acetilcolina y catecolaminas. Esta sensación aparece en presencia de osmolaridades plasmáticas de alrededor de 290 osmoles por litro de solución por kilogramo. Las reducciones del volumen plasmático y de la presión arterial desencadenan también la liberación de arginina vasopresina a través de los barroreceptores localizados en el seno carotídeo y en el arco carotídeo. La arginina vasopresina tiene lo que es una semivida de 5 minutos debido a su degradación por la vasopresinasa. Tenemos aquí las relaciones de hipotálamo hipofisiarias. El hipotálamo y la glándula hipofisiaria funcionan de modo coordinado para orquestar muchos de los sistemas endocrinos. La unidad hipotálamo hipofisiaria regula las funciones de las glándulas tiroides, suprarrenal y productoras. También controla el crecimiento, la producción y la eyección de leche y la osmorregulación.
Es importante visualizar las relaciones anatómicas entre el hipotálamo y la hipófisis, porque estas relaciones son fundamentales para las conexiones funcionales entre las glándulas. La hipófisis, también denominada glándula pituitaria, consta de un lóbulo posterior y de uno anterior. El hipotálamo está conectado con la glándula hipofisiaria mediante un delgado tallo denominado infundíbulo. Este es funcionalmente el hipotálamo que controla la glándula hipofisiaria por mecanismos tanto neurales como hormonales. El lóbulo posterior o hipófisis posterior también se denomina neurohipófisis y el lóbulo anterior o hipófisis anterior se denomina también adenohipófisis. El hipotálamo está conectado con la glándula hipofisiaria mediante el delgado tallo denominado infundíbulo. Tenemos la relación del hipotálamo con la hipófisis posterior. El lóbulo posterior de la hipófisis deriva del tejido neural. Secreta dos hormonas péptidas, que son la hormona antidiurética y la oxitocina, que ésta actúan sobre su correspondiente tejido diana, que es el riñón, mama y útero. Las conexiones entre el hipotálamo y el lóbulo posterior de la hipófisis son neurales. De hecho, la hipófisis posterior es una colección de axones nerviosos cuyos cuerpos celulares se localizan en el hipotálamo. Así, las hormonas secretadas por el lóbulo posterior, que es la ADH y la oxitocina, son realmente neuropéptidos. En otras palabras, son péptidos liberados por neuronas. Los cuerpos celulares de las neuronas secretadas de ADH y de oxitocina se localizan en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Aunque ambas hormonas son sintetizadas en ambos núcleos, la ADH se asocia principalmente con el núcleo supraóptico y la oxitocina se asocia principalmente con el núcleo paraventricular. Una vez sintetizadas en los cuerpos celulares, las hormonas, es decir, los neuropéptidos, son transportadas por los axones en vesículas neurosecretoras y almacenadas en la hipófisis posterior. Cuando el cuerpo celular es estimulado, se liberan las vesículas neurosecretoras de los terminales nerviosos mediante un mecanismo de exocitosis y la hormona secretada se introduce en los capilares fenestrados cercanos. La sangre venosa de la hipófisis posterior entra en la circulación sistémica que libera las hormonas a los correspondientes tejidos diana. En resumen, la relación entre el hipotálamo y la neurohipófisis es sencilla, o sea, una neurona que secreta una hormona tiene un cuerpo celular en el hipotálamo y sus axones en la neurohipófisis. La relación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior. Tenemos el lóbulo anterior de la glándula hipofisiaria, deriva del intestino anterior primitivo. A diferencia del lóbulo posterior, es un tejido neural. El anterior es principalmente un conjunto de células endocrinas. La hipófisis anterior secreta 6 hormonas péptidas, las cuales son la hormona estimulante de tiroides, la hormona estimulante de folículos, la hormona luteinizante, la hormona de crecimiento, la prolactina y la hormona adrenocorticotropa. La naturaleza de la relación entre el hipotálamo y la hipófisis anterior es tanto neural como endocrina, a diferencia del lóbulo posterior que es solo neural. El hipotálamo y la hipófisis anterior están unidos directamente por los vasos sanguíneos portales hipotalámico-hipofisiarios que proporcionan la mayor parte de la irrigación de la adenohipófisis. Hay vasos portales hipofisiarios largos y cortos que se distinguen como sigue. La sangre arterial es liberada al hipotálamo
por las arterias hipoficiarias superiores, que distribuyen la sangre que en una red capilar en la eminencia media que se conoce como plexos capilares primarios. Estos convergen para formar los vasos portales hipoficiarios largos que descienden por el fundíbulo y para liberar la sangre venosa hipotalámica en el lóbulo anterior de la hipófisis. En la porción inferior del tallo, entonces se forma lo que es un pleso capilar paralelo a partir de las arterias hipoficiarias inferiores. Estos capilares convergen para formar los vasos portales hipoficiarios cortos que liberan sangre al lóbulo anterior de la hipófisis. En resumen, sería que la irrigación de la adenohipófisis difiere de la de otros órganos. La mayoría de la irrigación es sangre venosa procedente del hipotálamo, aportadora por los vasos portales hipoficiarios largos y cortos. Hay dos implicaciones importantes de la irrigación portal de la adenohipófisis. La primera es que las hormonas hipotalámicas pueden ser liberadas directamente y en elevada concentración. La segunda es que las hormonas hipotalámicas no aparecen en la circulación sistémica en concentraciones elevadas. Por consiguiente, las células de la adenohipófisis son las únicas células del organismo que reciben concentraciones elevadas de las hormonas hipotalámicas. Ahora se puede comprender las conexiones funcionales entre el hipotálamo y la adenohipófisis en el contexto de las conexiones anatómicas. Las hormonas liberadoras hipotalámicas y las hormonas inhibidoras de la liberación son sintetizadas en los cuerpos celulares de las hormonas hipotalámicas y descienden por los axones de estas neuronas hasta la eminencia media del hipotálamo. Cuando estas neuronas son estimuladas, las hormonas se secretan al tejido hipotalámico circundante y se introducen en el plexo capilar cercano. La sangre procedente de estos capilares, ahora sangre venosa, desemboca en los vasos portales hipoficiarios y es liberada directamente a la adenohipófisis. Ahí las hormonas hipotalámicas actúan sobre las células del lóbulo anterior, donde estimulan o inhiben la liberación de hormonas adenohipociarias. Las hormonas adenohipociarias entran a continuación en la circulación sistémica que libera los órganos diana. La relación hipotálamo-adenohipófisis puede ilustrarse considerando el sistema de la TRH, TSH, que es la hormona tiroidea. La TRH es sintetizada en las neuronas hipotalámicas y se secreta a la eminencia media del hipotálamo, donde se introduce en los capilares y luego los vasos portales hipoficiarios. Se libera en esta sangre portal al lóbulo anterior de la hipófisis, donde estimula la secreción de la TSH. La TSH se introduce en la circulación sistémica y se libera a su órgano diana, la glándula tiroides, donde estimula la secreción de las glándulas tiroideas. También tenemos que la TSH, la FSH y la LH están relacionadas estructuralmente y constituyen una familia. La ACTH es parte de la segunda familia y la hormona de crecimiento y la prolactina constituyen a una tercera familia. Muy bien, ahora lo dejaré con mi compañero. Bien, yo le estaré hablando, mi nombre es Antonio Guerrero y yo le estaré hablando acerca de la hipersecreción de prolactina, hiperprolactinemia no tumoral y adenomas lactotropos o prolactinomas. La hiperprolactinemia es la alteración hipotálamo-hipofisaria más frecuente en endocrinología clínica
y los adenomas lactotropos o prolactinomas son los tumores hipofisarios más comunes, más del 50% del total, y pueden formar parte de una neoplasia endocrina múltiple. En general, las hiperprolactinemias se estudian dentro del contexto de prolactinoma. La prolactina se segrega en diversas situaciones fisiológicas, en especial durante el embarazo y la lactancia, el sueño, el ejercicio físico y el estrés de cualquier tipo, incluido el inducido por la hipoglucemia insulínica, al ser la única hormona hipofisaria sometida a un control negativo por el hipotálamo. Prácticamente cualquier afección de desde los vasos Pol hipofisarios pueden causar una hiperprolactinemia, dado que esta es la única hormona que tiene una amina biógena, ya sea que es la dopamina. También cabe decir que el uso de antidopaminérgicos puede llevar a conducir una hiperprolactinemia. Entre esos medicamentos pueden aparecer la domperidona. Las causas de hiperprolactinemia hipotalámica o por lesión funcional o física del tallo hipofisario se explican por la falta de llegada de dopamina a las células lactotropas. El 25% de los pacientes con enfermedad de Cushing y el 50% de los afectados con síndrome de Nelson presentan una hiperprolactinemia. Cabe decir también que han aparecido casos en los que se puede dar que la hiperprolactinemia está asociada a una insuficiencia renal o a una cirrosis. La hiperprolactinemia del ovario poliquístico suele atribuirse a nivel elevado de estrógenos, si bien estos solo se han relacionado con la hiperprolactinemia en dosis muy altas. Entonces, en su fisiopatología, la hiperprolactinemia produce hipogonadismo, que esto viene siendo deficiencia de los ovarios y los testículos no van a funcionar. Por su acción en el hipotálamo y en la propia gónada. En el hipotálamo inhibe la secreción de GnRH y la frecuencia de los pulsos de LH y FSH, así como la descarga ovulatoria de gonadotropinas. En el ovario induce una inhibición directa de la síntesis de estradiol y progesterona y bloquea la maduración del folículo ovárico. En la mama también va a provocar galactorrea. Y también cabe decir que las concentraciones elevadas de prolactina van a llevar a una espermatogénesis. También la hiperprolactinemia interfiere en la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona.